¿Por qué hay relaciones profundas que nunca se hacen públicas? Marsal, interpretado por James Arnaz, y Miss Kitty, interpretada por Amanda Blake, están considerados una de las parejas más famosas de la pantalla de Hollywood. Pero, ¿por qué nunca hicieron pública su relación? A pesar de que estaba claro que tenían un vínculo especial, esta es una pregunta que ha intrigado a los fans de Gunsmoke durante más de medio siglo. Sobre todo, la verdad detrás de esto viene del propio James Arnaz. Exploremos este misterio y averigüemos qué pasó. El legendario reparto de Gunsmoke. Alrededor del año 1952, Gunsmoke se emitió por primera vez en la radio, al tomar la decisión de adaptar aquellos trepidantes relatos a una serie de televisión. Comenzaron inmediatamente a buscar a una persona que fuera designada para vigilar Dodge City. Afortunadamente, parecía que James Arnaz, que entonces tenía 32 años, era el centro de atención. Había otros candidatos para el puesto, entre ellos William Conrad, que ponía la voz del Marshal Matt Dillon en la radio. Sin embargo, John Wayne fue quien le recomendó para el papel, y finalmente se impuso, como hombre imponente que medía 1,9 m. James Arnaz era la persona ideal para dar vida a una gran variedad de historias, debido a que él mismo había pasado por los problemas del globo como soldado de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una profunda comprensión de sus luchas. En pocas palabras, el estudio y los autores buscaban a alguien lo bastante audaz para asumir la agonía, y él era sin duda esa persona. A lo largo de Gunsmoke, el Marshal fue sometido a desafíos. James Arnaz era la única persona que debía desempeñar este puesto, y no tuvo que hacer muchos ajustes para asumirlo. Amy Stock, que colaboró con él en la producción de 4 películas de Gunsmoke, destacó la facilidad con la que el Marshal pasaba de estar fuera de servicio a entrar en acción en la pantalla. La primera vez que lo vio, iba vestido con el sombrero de Dillon, el abrigo y un par de zapatillas de tenis. También llevaba las zapatillas de tenis. Los realizadores le informaron de que estaban preparados para que llegara al lugar de rodaje cuando se sentó en su silla de forma relajada y seguía llevando las zapatillas de tenis. A continuación, se quitó las zapatillas de tenis y se calzó las botas vaqueras. Al instante, se dirigió hacia su caballo y, en ese mismo instante, se convirtió directamente en Matt Dillon. Según ella, era el candidato ideal para el papel del personaje. La actriz Amanda Blake tenía 20 y tantos años cuando le ofrecieron un papel en la serie de televisión del oeste Gunsmoke. Estaba entusiasmada con la oportunidad. Para conseguir el papel de la señorita Kitty, tuvo que esforzarse mucho, y agradeció la oportunidad de aparecer en televisión junto a James Arnaz, que encarnaba al Marshal Matt Dillon. En cuanto Amanda empezó a interpretar el papel de Miss Kitty, la propietaria de la pequeña taberna de Dodge City, los fans se enamoraron de su actuación. Cuando el programa hizo la transición de trabajar en blanco y negro a hacerlo en color durante la temporada de 1966, aproximadamente a la mitad de su existencia, sus apariciones cobraron verdaderamente sentido. Gunsmoke comenzó a emitirse en 1955 y continuó hasta 1975, lo que supuso un total de 20 temporadas del programa, mientras que James Arnaz siguió apareciendo en la serie durante las 20 temporadas en el papel de Matt Dillon. El mandato de Amanda Blake como Miss Kitty llegó a su fin durante la 19ª temporada. James Arnaz. A pesar de que los autores de la serie no profundizaron más en los detalles de la conexión entre Matt y la señorita Kitty durante toda la serie, estaba claro que había algo más profundo entre ellos. El 26 de mayo de 1923 nació James Arnaz en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Durante el año 1945, comenzó su notable carrera en el campo de la radiodifusión en el estado de Minnesota. Inmediatamente después de su traslado a Los Ángeles, empezó a llamar la atención del mundo del cine. Su gran oportunidad le llegó en 1947, cuando fue elegido para el papel de la hija del granjero, junto a Loretta Young. Este fue el comienzo de su carrera. Además, ese mismo año participó en varios westerns. Su papel en la clásica película de ciencia ficción La Cosa, en 1951, fue un factor importante en el éxito de su carrera. A principios de los años 50, James firmó un contrato con Bad Jack, la productora de John Wayne. Durante los 3 años que pasó allí, colaboró con Wayne en 4 proyectos diferentes. James recibió su primera gran oportunidad en 1955, cuando fue contratado para el papel del Marshal Matt Dillon en la nueva serie de televisión Gunsmoke. John Wayne fue quien ayudó a James a ganarse su gran oportunidad. Según la leyenda, mientras la CBS estaba en proceso de pasar la serie de la radio a la televisión,
Primero quisieron contratar a Wen para el papel. En lugar de aceptarlo, sugirió que contrataran a James en su lugar. Junto con otras 25 personas, entre ellas Raymond Burr, la CBS decidió darle a James la oportunidad de hacer una prueba. James tenía algunas dudas sobre su entrada en el mundo de la televisión, incluso después de haber sido seleccionado para interpretar el papel de Dillon, pero al final decidió intentarlo. Al final, permaneció en Gunsmoke durante 20 años, durante los cuales recibió 3 nominaciones a los Emmy. Antes de su cancelación en 1975, fue la serie dramática más longeva de la historia de la televisión. Además, protagonizó 4 telefilmes de Gunsmoke, el más reciente de los cuales fue Gunsmoke Over, The Lone Rider, estrenado en 1992. Incluso después de Gunsmoke, James siguió buscando oportunidades en westerns televisivos. De 1976 a 1979, apareció en la miniserie How the West Was Won, considerada uno de los programas de mayor éxito de su género. A principios de la década de 1980, apareció en la serie de televisión Big James McClane, que era un drama policial. Esta fue su última película. El periplo de James Arnaz como soldado del ejército de los Estados Unidos fue toda una aventura antes de hacerse famoso en Hollywood. Además del Corazón Púrpura, la Estrella de Bronce y la insignia de Infantería de Combate, recibió otras prestigiosas distinciones a lo largo de su estancia en el ejército. Su logro es notable si se tiene en cuenta que anteriormente había tenido la intención de alistarse en la Marina como piloto de caza, pero se le denegó el ingreso por ser demasiado alto. Por otra parte, el ejército aprovechó eficazmente su estatura. El 22 de enero de 1944, cuando llegó a la cabeza de Playa de Anzio, en Italia, le enviaron para que fuera la primera persona del bote de desembarco con el fin de determinar la profundidad del mar. Tras solo 10 días de su llegada, se encontró en medio de unos combates especialmente desagradables. A pesar de que los soldados consiguieron ganar la guerra, Arnaz sufrió graves heridas que le obligaron a someterse a numerosas operaciones en Estados Unidos para reparar su pierna. El 29 de enero de 1945 fue licenciado con honores del ejército. Posteriormente, se matriculó en el Beloit College y empezó a trabajar como locutor de radio, lo que le condujo a un camino inesperado en la industria del entretenimiento. Durante su viaje a Hollywood en busca de oportunidades como actor, hizo autostop hasta allí e instantáneamente se hizo amigo de John Wayne. Cuando se presentó la oportunidad de interpretar a Matt Dillon, Wayne le dio un empujón, y así fue como Arnaz se convirtió en una figura muy conocida por el público. En el papel del Marshal de los Estados Unidos, Matt Dillon representaba a un hombre que hacía cumplir la ley con un gran sentido de la justicia y compasión de corazón. En la serie de televisión Gunsmoke, Kitty Russell estaba más preocupada por el amor que por el drama. Amanda Blake. En cambio, Amanda Blake, que la interpretó, era exactamente igual en la vida real, poniendo todo su corazón en su carrera y persiguiendo su pasión por rescatar animales, en particular perros y gatos. Amanda Blake era en realidad Beverly Louise Neal, y nació en Buffalo el 20 de febrero de 1929. Sus padres, Jesse y Louise Neal, eran los únicos padres de sus hijos. La heroína de la Guerra de la Independencia Kate Barry, que ayudó a advertir a los estadounidenses sobre los británicos y desempeñó un papel en su triunfo en la batalla de Cowpens, que fue algo importante para la victoria en Yorktown, era su antepasada. Tenía algunos antecedentes ingleses y escoceses, y podía rastrear su linaje hasta su antepasada. Beverly y su familia se trasladaron a Claremont, California, cuando cursaba el último año de secundaria. Después de terminar sus estudios secundarios en Claremont High School, continuó su educación en Pomona College. Sin embargo, durante sus estudios, se involucró mucho en el teatro comunitario, que acabó dominando su vida. En vista de ello, decidió dedicarse a la interpretación. En la década de 1940, se sumergió en el mundo de la interpretación, como demuestra su participación en espectáculos de verano en Nueva Inglaterra, así como en obras de teatro y radio en Buffalo. Trabajó como telefonista mientras perseguía sus ambiciones interpretativas para mantener vivos sus sueños. Con el tiempo, Beverly llegó a Hollywood y se instaló en la ciudad. La etiquetaron como la próxima Greer Garson, que fue un gran éxito de taquilla en la década de 1940 tras ser descubierta por la MGM, que tenía grandes esperanzas puestas en ella y creía que sería una gran actriz. Pasó por el proceso de cambiar formalmente su nombre de Beverly Neal a Amanda Blake en un esfuerzo por elegir un nombre que fuera un poco más llamativo.
Amanda Black comenzó su carrera como actriz con un pequeño papel en Stars in My Crown, 1950, un clásico del oeste sobre un ministro de un pequeño pueblo que intenta mantener la paz en medio del malestar social. Aunque su primer papel no fue muy destacado, le ayudó a abrirse paso en Hollywood, con su aguda belleza, su llamativo pelo rojo y su característica voz grave. Amanda atrajo rápidamente la atención de directores y productores. A principios de la década de 1950 apareció en más de una docena de películas y programas de televisión, en los que experimentó con diversos géneros, desde el cine negro al romántico, pasando por el western. La primera gran oportunidad de Amanda Black llegó en 1952, cuando apareció en Cattletown, un western clásico producido por Warner Brothers. En la película, Amanda mostraba una imagen fuerte y agraciada, lo que la ayudó a llamar la atención de muchos directores especializados en el género del oeste. Sus papeles posteriores en Lily, 1953, y Miss Robin Crusoe, 1954, demostraron aún más su versatilidad. Miss Robin Crusoe, en particular, aportó una perspectiva única al transformar la historia de Robinson Crusoe en una perspectiva feminista, siendo la protagonista una mujer resistente que tuvo que sobrevivir en una isla desierta. Sin embargo, a pesar de aparecer en muchas películas interesantes, Amanda Black no pudo alcanzar la posición de estrella de la lista A de Hollywood. Sin embargo, su carrera no se ralentizó, sino que siguió desarrollándose, especialmente cuando entró en el campo de la televisión, un medio de entretenimiento en auge en aquella época. En 1954, Amanda Black protagonizó Ha nacido una estrella, un clásico de Hollywood protagonizado por la legendaria Judy Garland. Aunque solo tenía un papel secundario, fue una oportunidad para trabajar con actores veteranos y aprender de ellos. A continuación apareció en El zapatito de cristal, 1955, una versión cinematográfica romántica de Cenicienta. Sin embargo, el papel de la señorita Kitty Russell, propietaria del Long Branch Saloon de Dodge City, fue el que más éxito le reportó en el mundo de la interpretación en el año 1955. El papel del Marshal Matt Dillon fue interpretado por James Arnaz. Desconocido en aquella época, ella apareció con él. Durante los 19 años siguientes, consiguieron desarrollar una de las series del oeste más populares de la historia de la televisión. En una ocasión, Black dijo que trabajar en el plató de Gunsmoke era similar a estar con la propia familia, debido a que le proporcionaba un sentimiento de pertenencia. A menudo se quedaba en el plató incluso en sus días libres tras su primer divorcio, ocurrido en el año 1956. Entre 1955 y 1974, apareció como invitada en varias series de televisión, como Alfred Hitchcock Presents, The Red Skelton Show, The Dean Martin Comedy Roasts, Tatletales, Match Game y The Love Boat. Además, no participó en un número significativo de películas durante este periodo. Se casó con su segundo marido, Jason Seymour Day, en 1964, pero el matrimonio terminó en divorcio en 1967. Después de eso, en 1967, se casó con su tercer marido, Frank Hilbert, y permaneció con él hasta 1982. Era natural que los espectadores anticiparan el desarrollo de una relación romántica entre los dos personajes, ya que eran tan entrañables. El aura amorosa que existía entre ellos era, en realidad, algo más que el resultado de las conjeturas de los fans. Pero antes de entrar en materia, hablemos un poco más de Miss Kitty y de lo que algunos de sus seguidores creen que es la razón probable por la que la pareja nunca llegó a casarse. Señorita Kitty. Miss Kitty era una figura única en el duro mundo del salvaje oeste, aunque servía copas a vaqueros pendencieros y llevaba vestidos llamativos. Era fuerte, inteligente e independiente, como ninguna otra mujer de su época. Era perspicaz, sabía escuchar y daba buenos consejos a los hombres que habían soportado los rigores de las vías pecuarias. Acudían a su taberna no solo en busca de un trago, sino de un poco de calidez y comprensión. Esto puede no parecer algo que esperarías de una maestra de escuela dominical en 1955. Sin embargo, no hay que confundir su amabilidad con debilidad. Kitty Russell era una mujer fuerte que se defendía a sí misma y a los que le importaban. Demostró que podía dirigir el bar de Long Branch por sí sola, sin depender de ningún hombre. Era ella quien tomaba las decisiones sobre quién trabajaba en el bar, a quién despedían y quién podía quedarse. Las jóvenes que trabajaban a sus órdenes la consideraban su mentora, su protectora y, a veces, su hermana mayor. ¿Y los cowboys? Tras regresar de los arreos de ganado, eran rudos,
duros y un poco salvajes. Y buscaban algo más que una copa y una charla. Kitty Russell era más que una simple tabernera, era la encarnación de la mujer pionera, inteligente, avispada y fuerte. Fue un símbolo de independencia en una época en la que las mujeres no tenían mucho control sobre sus propias vidas. Aunque era obvio que Kitty y Matt tenían una profunda conexión, nunca mostraron afecto en público el uno por el otro. Fue una decisión de los guionistas y productores del programa. En lugar de demostraciones exageradas de amor y emoción, querían que los personajes se comunicaran entre sí a través de la química. Arnés era un agente de la ley que inspiraba asombro y admiración. Tenía una gran habilidad para manejar un caballo grande y era un tirador brillante, cualidades ambas que le convertían en un fiable guardián de la paz. Aunque quizá no fuera el mejor marido, dado que Mar y la señorita Kitty estaban tan enamorados el uno del otro, cabe preguntarse, ¿por qué no se casaron después de 20 años juntos? Ella no tenía miedo de decir lo que pensaba. Es posible que Dylan simplemente buscara un compañero de vida que fuera más del clásico tipo hogareño. A Love Life de Matt Dillon y Miss Carey. James Arnaz, por su parte, ofreció varias interpretaciones sobre las razones por las que Kitty y Matt nunca llegaron a estar juntos en Gunsmoke, según James Arnaz. En su libro titulado An Autobiography, una autobiografía, describió cómo la gente se preguntaba con frecuencia sobre la naturaleza de la relación de Matt Dillon con Kitty y las razones por las que nunca llegó a buen puerto. A lo largo de los años, los fans han preguntado con frecuencia sobre la relación que mi personaje, Matt Dillon, tenía con Kitty y la razón por la que nunca pareció progresar más allá del aire de romance que existía entre nosotros dos. El personaje de Amanda Blake era algo en lo que ella se empeñaba en no dejar que nadie se metiera. Arnés dejó claro que toda la situación relativa a su conexión tenía más que ver con la decisión tomada por el productor que con cualquier otra cosa. Como señaló, fue la decisión que tomó el productor, porque ir más lejos complicaría las cosas y podría hacer que el programa fuera menos popular. Arnés propuso que podría ser beneficioso para los espectadores mantener una relación discreta y un poco misteriosa, aunque no la percibieran de la manera mencionada. Continuó diciendo que nuestra interacción se redujo al mínimo, ya que creían que sería más emocionante dejar la interpretación de la situación a la imaginación del espectador. A pesar de que su relación era platónica, el afecto que Arnés y Amanda Blake sentían el uno por el otro como intérprete seguía siendo visible entre las bambalinas de la serie. Arnés alabó la elección de Blake para interpretar el papel de Russell, afirmando que era un excelente ejemplo del excepcional casting que contribuyó al increíble éxito del programa. Blake, un actor soberbio y un gran amigo, era también una persona a la que Arnés llamaba por teléfono. Una de las explicaciones que se dieron en las conversaciones fue que un agente de la ley podría desarrollar y que la vulnerabilidad de Kitty podría aumentar si se la identificaba como la novia de Matt Dillon. Según Jim Burns, responsable de 34 de los mejores episodios de la serie, mantuvieron una actitud discreta durante toda la serie. Afirmó que, tras la desaparición, hubo un acuerdo no escrito de que, cuando el Long Branch cerrara y Matt Dillon pusiera el cartel de cerrado por la noche, él se dirigiría al Long Branch y subiría al piso de arriba, pero nunca investigamos esa posibilidad. A pesar de que coquetearon, se burlaron, se abrazaron y se fueron abrazados, nunca se comprometieron a besarse. James Arnés estaba convencido de que los creadores del programa decidieron a propósito que la naturaleza de la conexión entre Matt y Kitty siguiera siendo confusa. Para ellos era importante no alterar demasiado la naturaleza fundamental del programa y de los personajes. El hecho de que recibieran muchos comentarios de los fans pidiendo un mayor desarrollo del romance entre los dos personajes indicaba que esta táctica parecía tener éxito. Mantuvieron este nivel de suspense durante toda la serie porque los productores querían mantener a los espectadores interesados e intrigados por lo que iba a ocurrir a continuación. En su opinión, esta estrategia tuvo bastante éxito. A pesar de que los creadores de Gunsmoke no planeaban casar a Matt y Kitty, se dieron cuenta de que las tensiones aumentarían y de que surgirían tentaciones. Anne Carey's Outlaw, quinta temporada de la serie. Ainsley Pryor es una villana del pasado de Kitty que pone a prueba su devoción por Matt. En la octava temporada de The Way It Is, Claudia Akins tiene tiempo para Kitty cuando Matt no lo tiene. En la octava temporada de Cotter's Girl, Matt intenta ayudar a Mariette Hartley, una huérfana, y se encuentra con que es el blanco de su ardiente amor. Durante la 12ª temporada, Sarah asume el papel de Anne Frances, un antiguo interés amoroso de Matt que ahora regenta una estación de paso y desea fervientemente el regreso de Matt. En The Badge, la 15ª temporada,
Kitty es testigo de cómo hieren a Matt por 10ª vez, y es incapaz de soportarlo por más tiempo, además de mudarse a otro lugar y asociarse con Beverly Garland. Pone en venta Long Branch. Al llegar 1973, parece que la dinámica entre Matt y Kitty ha cambiado. Como parte de una trama en la que Matt experimenta una pérdida de memoria, la señorita Michael Lorne, más recordada por su papel en The Waltons, interpreta una relación de interés amoroso para Matt. Se besan, algo poco habitual en Matt, a medida que su relación avanza y se hacen más íntimos. Por otro lado, cada vez que Matt consigue recuperar sus recuerdos, vuelve a la señorita Kitty. Es interesante señalar que este argumento se repitió en una película para televisión 17 años después. En la historia, los personajes de Miss Lorne y Matt tienen un hijo en común. La casa del hijo de Matt se lleva a cabo con la ayuda de otro personaje. Como giro sorprendente de los acontecimientos, el otro personaje muestra interés en casarse con el personaje interpretado por la señorita Lorne, lo que es un reflejo de la tensión amorosa previa que existía entre Matt y Kitty. Además, durante una de las últimas temporadas, la señorita Kitty entra en contacto con un tipo que sufre heridas al intentar protegerla. En el transcurso de la proposición de matrimonio que este hombre le hace, Matt mantiene una charla cargada de emoción. Kitty habla de los profundos sentimientos que siente por Matt y de la historia de décadas que tienen en común, aunque no está segura de que su relación pueda convertirse en algo más. Finalmente reconoce las limitaciones que les imponen sus circunstancias. A pesar de que Matt es consciente de sus emociones, no interviene en el proceso de toma de decisiones. La última actuación de Amanda Blake como Miss Carey tuvo lugar durante esa temporada, lo que supuso toda una sorpresa. Ahora que estaba casada y vivía en Arizona, la rutina del viaje le resultaba cada vez más difícil, y con frecuencia entraba en conflicto con el productor, Ian M. Manley durante su pelea más significativa. Los trajes de Blake se convirtieron en el centro de atención. A pesar de que se suponía que la señorita Kitty debía tener un aire de sofisticación en todo momento, Mantley llevaba varios años sin reservar fondos para que Blake se comprara ropa nueva. Mantley la despidió cuando ella insistió en que necesitaba conseguir una prenda de ropa nueva antes de proseguir con la conversación. Más tarde, admitiría que fue el error más importante que había cometido. En cuanto al tema que nos ocupa, James no era el único que tenía algo que decir. También Amanda lo hizo. Amanda Blake afirma que los creadores de Gunsmoke se abstuvieron a propósito de incorporar a la serie cualquier tipo de trama romántica que implicara a Matt Dillon y Miss Carey. Pensaron que incluir un romance en la serie perturbaría el ambiente del oeste y podría ahuyentar a algunos espectadores. Para asegurarse de que el afecto de Dillon por Kitty era mucho más profundo que su conexión con su caballo, Blake bromeó sobre el mito clásico del oeste de que los héroes están más interesados en sus caballos que en las mujeres. Continuó diciendo que Gunsmoke se creó con la intención de atraer a un público diverso, utilizando el encanto del viejo oeste para establecer una conexión con gente de todas las edades. Era difícil encontrar algún espacio para el romance en esta historia debido al énfasis puesto en los aspectos históricos, dado que la propia serie no presentaba ningún momento romántico evidente. Blake invitó a los espectadores a especular sobre las posibilidades amorosas que existían entre Kitty y el mariscal. Tras la finalización de una temporada más en 1979, la serie llegó a su fin. Además de su papel de Jem Boy en la película para televisión El Álamo, 13 días para la gloria, Arness intervino en la serie How the West Was Won, en el drama policíaco McLean's Law y en otras producciones televisivas. Mientras esto sucedía, la familia Gunsmoke volvió a reunirse en 1987, y John Manley trajo de vuelta a Amanda para la primera de las películas para televisión, que se tituló Gunsmoke Return to Dodge y fue escrita por Jem Burns. Vida personal de James Arness. James Arness, el legendario actor más conocido por su papel del sheriff Matt Dillon en Gunsmoke, tuvo una vida personal llena de altibajos y relaciones profundas. En 1948 se casó con Virginia Chapman, actriz, y adoptó a su hijo, Craig Arness, cuando éste tenía 2 años. Pronto tuvieron 2 hijos más juntos, Rolf Arness, nacido en 1952, y Janie Lee Arness, nacida en 1950. La familia Arness parecía tener un comienzo tranquilo, pero más tarde se enfrentó a muchas tragedias desgarradoras. Rolf Arness, el hijo menor de James Arness, heredó el espíritu aventurero y la pasión por el deporte de su padre, pero en lugar de dedicarse a la interpretación, se hizo surfista profesional. En 1970, Rolf ganó el Campeonato Mundial de Surf, un logro notable que demostró su habilidad y perseverancia.
Mientras tanto, Craig Arness tomó un camino diferente, convirtiéndose en un fotógrafo de talento. Fundó la empresa de fotografía Bestlicht y trabajó para National Geographic, captando los maravillosos momentos del mundo a través de su objetivo. Sin embargo, no todos los hijos de James Arness tuvieron una vida feliz. Su hija, Jenny Lee Arness, una joven guapa e inteligente, cayó desgraciadamente en una espiral de depresión. En 1975, solo 11 días antes de cumplir 25 años, murió de una sobredosis de drogas. Esta pérdida supuso una gran conmoción para James Arness, dejándole un dolor imborrable. 2 años más tarde, su ex-mujer, Virginia Chapman, también murió de sobredosis. Su muerte complicó aún más el trágico panorama de la vida del actor. Tras divorciarse de Virginia Chapman en 1963, James Arness inició una relación de 6 años con Doris Brandt, una bella actriz. Aunque no se casaron, disfrutaron de una feliz etapa juntos. Tras su separación, Arness dedicó gran parte de su tiempo a su trabajo y a sus intereses personales, disfrutando de momentos de paz junto al mar, donde podía navegar y hacer surf, aficiones que le gustaban desde su juventud. En 1978, James Arness encontró el amor de su vida al casarse con Janet Surtees, su esposa para el resto de su vida. Janet no solo fue su compañera de vida, sino también un fuerte apoyo espiritual para Arness en sus últimos años. Tras su muerte en 2011, Janet y sus hijos siguieron manteniendo el legado de James Arness, recordando sus contribuciones al cine y la cultura estadounidenses. La amistad de James Arness con sus coprotagonistas fue también un punto culminante de su vida. Buck Taylor, actor de Gunsmoke, admiraba tanto a Arness que llamó a su hijo Matthew, en honor al personaje Matt Dillon, que Arness interpretó durante 2 décadas. Este es un testimonio del respeto y la influencia que Arness ejercía en quienes le rodeaban. Los premios. James Arness no solo es una leyenda de la televisión, sino que también ha sido reconocido con numerosos premios de prestigio. Con su papel de Matt Dillon en Gunsmoke, creó uno de los personajes más icónicos de la pequeña pantalla estadounidense. Gracias a su incansable dedicación a lo largo de 2 décadas, Arness ha recibido numerosos premios y honores especiales, que afirman su posición en la industria cinematográfica. En 1958, James Arness recibió una nominación al Emmy como actor principal destacado en una serie dramática, testimonio de su excelencia en el papel de Matt Dillon. Aunque no ganó, la nominación supuso un reconocimiento profesional a su talento interpretativo. En 1960 se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situado en el 1751 de Hollywood Boulevard. Fue un reconocimiento no solo por sus logros en Gunsmoke, sino también por toda su carrera cinematográfica y televisiva. En 1981, Arness fue galardonado por la Western Film Association of America con el Bronze Wrangler Award en los Western Heritage Awards. Se trata de un prestigioso galardón que se concede a personas que han contribuido de forma especial a la representación del salvaje oeste en la pantalla. Con Gunsmoke, Arness no solo interpretó a un sheriff recto, sino que también contribuyó a dar forma al género del oeste en televisión. En 1986, recibió el TV Land Award for Western Icon, un premio especial que honra a los actores que han contribuido a la popularidad del género del oeste. La carrera de Arness no se limitó a Gunsmoke, sino que se extendió a muchas otras obras destacadas como How the West Was Won y McLean's Law, lo que le convirtió en uno de los rostros más queridos de este género cinematográfico. En 2006, James Arness fue galardonado con el premio TV Land al personaje favorito por su papel de Matt Dillon, aunque hace tiempo que abandonó el candelero. El personaje que creó ha dejado una profunda huella en la audiencia. Además de los premios oficiales, Arness también ha recibido muchos honores de organizaciones y colegas de la industria. Se le considera uno de los actores más influyentes de la historia de la televisión estadounidense, especialmente en el género del oeste. Muchas generaciones posteriores siguen considerándole un modelo ideal de sheriff del oeste fuerte, justo y recto. Aunque nunca ha ganado un Emmy ni un Oscar, James Arness sigue siendo reconocido por el público y los expertos como una de las leyendas de la pequeña pantalla. Los premios y honores que ha recibido no solo reflejan su talento interpretativo, sino que también son testimonio del legado duradero que ha dejado en la industria del entretenimiento. Gracias por ver este video. Para no perderte la información más reciente sobre tus famosos favoritos, síguenos y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para ver otros videos interesantes. Nos vemos.